cerco es disfrute, porque tradicionalmente el cerco está visto como una pared verde, o sea, una única planta que se cultiva de punta a punta y termina siendo una especie de pared vegetal. Eso es una opción, pero el cerco también puede ser diverso, puede tener plantas comestibles, medicinales, que atraigan un bicho, que tengan un color en una época y a lo mejor en invierno se desnuden y dejen pasar el sol. Bueno, todo eso se puede ir planificando. Bien, a mí me gustaría que definamos acá en colectivo a qué llamamos jardín, porque me parece que hay que partir de algo, ¿no? Una definición ecuménica, amplia, plural, consensuada, o no tan consensuada, pero a ver, ¿qué llamarían ustedes, o con sus palabras, eh, cómo definirían el espacio del jardín? Como un pedacito de naturaleza. Ahí está, ahí tenemos una primera hipótesis. Espacio verde que quiero modificar a mi gusto. Bueno, un poquito contrapuesto, ¿no? O sea, bien, bien. Miren que yo no hago matrimonio, hago jardín nomás, ¿eh? O sea, pero bueno, ahí fueron saliendo, me parece, como dos puntas, ¿no? Decíamos entonces, el espacio verde, el jardín como espacio verde que controlamos, que cultivamos, que ponemos lo que va a vivir, lo que nos gusta, la flor de color, el follaje para que nos tape, el cerco, etcétera, y el pedacito de naturaleza. Bueno, de alguna manera el jardín es por definición, las dos cosas, ¿no? Me parece que después está en nuestro espíritu cuánta manija, cuánto control, cuánto formato humano le queremos dar, o al revés, cuánta espontaneidad, cuánto quilombo, cuán salvaje puede ser. Y de última, también se puede sectorizar. Ustedes tienen lotes grandes promedio, entonces puede haber un sector más vinculado a la casa, a lo doméstico, a lo plantado por el ser humano, porque son plantas comestibles, medicinales, de condimento, que esas las precisas cerca, porque si vas a cocinar no vas a caminar 100 metros para agarrar algo de la huerta, sino que está bueno que esté a mano. Y al revés, a lo mejor se va naturalizando el jardín cuando te vas alejando de la casa hacia un entorno donde está el quiz, donde está el lagarto, donde está el bicho que quieras, ¿sí? Y el que no quieras también porque es parte del paisaje. Entonces me parece que partiendo de esa definición de hermanar, las dos cosas, me parece que está bueno trabajar hoy el cerco como una cuestión de una necesidad de primera instancia, porque necesitamos un border, precisamos diferenciarnos tal vez de lo que está al lado, a veces hay que tapar algo y a veces hay que buscar una alternativa a construir, porque cuando construimos un borde es mucho más duro, nos saca luz, nos saca aire, nos saca varias cosas. Entonces, si podemos preferir, si podemos, mejor dicho, implementar un cerco vivo, lo vamos a preferir en muchos sentidos, creo, ¿no? A la par el cerco es disfrute, porque tradicionalmente el cerco está visto como una pared verde, o sea, una única planta que se cultiva de punta a punta y termina siendo una especie de pared vegetal. Eso es una opción, pero el cerco también puede ser diverso, puede tener plantas comestibles, medicinales, que atraigan un bicho, que tengan un color en una época y a lo mejor en invierno se desnuden y dejen pasar el sol. Bueno, todo eso se puede ir planificando. Hoy trajimos un popurrí de plantas para reconocer algunas de esas y esos comportamientos que florecen en un momento, que se pelan en otro, que crecen a determinada velocidad, ¿sí? Un poco jugar con eso. A mí me gustaría que hagamos una rondita de qué plantas conocemos, porque ya en la presentación salieron un montón de posturas, filosofía, maneras de ver el mundo, con lo cual yo diría que ustedes conocen de plantas. Entonces, bueno, ¿cuáles conocemos? ¿Saben quién quiere nombrar su planta preferida? Sea nativa o no, no vamos a juzgar en una primera instancia. A ver. El tilo. Bueno, el tilo es un arbolazo, por ejemplo, porque es una planta noble, longeva, es un árbol que vive muchos años, siglos, les diría. Es medicinal, tiene una flor perfumada, rica. Se cae la hoja totalmente en invierno, entonces deja pasar el sol. Es introducido. Los tilos son del hemisferio norte, de América del Norte o de Europa. No importa, lo queremos igual, ¿sí? Tampoco con esto de la natividad queremos generar una fobia a lo extranjero, no pasa por ahí. Tiene que ver con pensar lo nativo en vínculo con el bicho, porque se la banca más, porque tiene que ver con un registro identitario lo nativo, ¿por qué no decirlo? Pero eso no significa crear una fobia a lo que no sea nativo necesariamente, ¿sí? Al revés, lo que no es nativo pero nos es útil, lo incorporamos. Ahí la distinción sí puede ser plantearse que lo que no sea nativo no sea invasor, ¿sí? ¿Qué sería una planta invasora? Sería una planta que crece sola y desplaza a otras,
que nos invade en nuestro terreno, pero además invade en un sentido ambiental. En un parque nacional, en una reserva, las plantas invasoras van dejando sin lugar a las nativas. Y ahí sí hay un conflicto. Pero algo porque sea exótico no es necesariamente malo, ¿me siguen? Como el romero o la lavanda. Exacto, esas son plantas cultivadas que no invaden, las queremos, ¿sí? Porque además son medicinales, se bancan el frío, se bancan el calor, se bancan falta de agua. Todas esas son virtudes en una planta también, ¿sí? Sobre todo en un contexto jardín, que es lo que vamos a enfocar hoy. No vamos a hablar de áreas naturales, no vamos a hablar de una reserva, de un parque nacional, vamos a hablar de jardín, que es algo humano de alguna manera, ¿no? El tilo, ¿qué más? ¿Quién otro? ¿El laurel? El laurel, ajá. El laurel comestible, decís vos. Claro, bueno, el laurel comestible es de Europa y ahí tenemos un dato de una planta que entra en un cierto conflicto, porque es una planta comestible, medicinal, pero también es una planta invasora. O sea, las aves comen el fruto y lo dispersan. Entonces, ahí sí vemos el laurel creciendo solo y a veces jorobando. Ahí sí podemos hacer una distinción. No digo para necesariamente hacerle la cruz, pero es una planta que si puede no plantar, mejor. Ya hay laurel por todos lados, podemos cosechar donde haya, pedirle al vecino que nos pase un gajo para el tuco y estamos en paz, ¿sí? No hace falta que cada familia tenga un laurel, ¿sí? Como máxima, después cada quien es libre de plantarlo o no, pero sugerimos no plantar invasoras, ¿sí? Como la caña también, que es genial para un cerco, porque aparte crece así, pero es difícil de erradicar. Ahí tenemos un buen dato. La caña sería un ejemplo de una planta cultivada, pero invasora. ¿Este es tuyo? Mira. Pero invasora. Invasora en varios sentidos. Por un lado, porque llega a áreas naturales y desplaza a las nativas, pero también conflictiva para tu propia familia, porque vos la plantás y va generando un macizo bastante impenetrable, difícil de cortar después, difícil de erradicar, porque las cañas tienen rizomas justamente, ¿no? O sea, tallos subterráneos leñosos, con lo cual la planta va viajando, entre comillas, y vos plantás acá y te sale por allá, en el medio del jardín, en el jardín del vecino, excede tu propiedad incluso, porque ahí podría decir, bueno, yo planto algo que me va a perjudicar, me la banco. Bueno, acá lo que hay que tener en cuenta es que probablemente lo que vos plantes y perjudica a media manzana, no a vos solo. Entonces, ojo con eso también, tener una percepción de comunidad en lo que plantemos, porque incluso, qué sé yo, una planta tóxica, una planta alergénica, una planta invasora, también puede perjudicar a otras personas, ¿sí? Diga. La Sacharum rubra, Sí. entiendo que es de la familia de las cañas. Tal cual. Pero esa no invade, ¿no? No, esa no sería una planta invasora de desparramarse, digamos, ¿no? Crece rápido, genera barrera visual, pero no invade. Eso, es como una caña de azúcar, pero roja, todo el año roja. Y es bastante discreta, arma una mata compacta, pero no invade. Sí, crece muy rápido, en un verano te hace 2 metros, pero no tiene el estolón que invade, ¿no? Tal cual. Y en invierno se frena bastante, ¿sí? No sigue expandiéndose. Que muchos plantan álamo porque crece rápido. Bueno, ahí tenemos un buen ejemplo también. El álamo es un poco como la caña. Vos plantás uno y va armando como un islote. Sobre todo el álamo blanco es el más conflictivo. Los otros no tanto, pero lo que tienen los álamos, que no se sugieren plantar demasiado, es que son poco longevos. Viven unas cuantas décadas, pero no siglos. Entonces de repente a los 30, 40 años se empieza a decaer y el ejemplar, aunque haya invadido el resto, termina muriéndose. Entonces es mejor plantar un árbol noble. Por eso decíamos el caso del tilo, pero bueno, tenemos varios nativos también, ¿no? Si hablamos del universo de espinillo, tal, algarrobo, chañar, son nativos y son longevos, ¿no? Las dos cosas. Y el aguaribay también, ¿no? El aguaribay también, ahí vamos. El aguaribay es un árbol nativo, pero no de Buenos Aires. O sea, es un árbol o del litoral, porque hay una especie que es litoral, entre ríos hacia el norte, por el lado de Misiones, sur de Brasil, u otro que está vinculado, de hecho, al camino del Inca, que de hecho se cultiva desde épocas precolombinas, bajando desde Perú hasta el noroeste de Argentina, ¿sí? Son como dos especies en paralelo, ¿sí? Las dos se plantan, es muy rápido, pero no es nativo estrictamente acá. Se la banca igual, lo podemos plantar. Ahí lo que sí hay que tener en cuenta es que puede ser conflictivo, como muchos árboles del norte, que tienen hojas todo el año. Entonces en invierno hay un conflicto porque no te deja pasar el sol. Imagínense si estuviéramos acá a la sombra de un árbol, no estaríamos con ese solcito que es confortable, que nos da placer. Fíjense que hasta hay un valiente en remera, ¿sí? Había una mano levantada, ¿me das un minutito? Solo quería consultar por las cañas, si había algunas variedades nativas. Sí, hay cañas nativas, no se cultivan mucho, hasta el delta llega una especie en particular, se llama guadua,
hay 4 o 5 más hacia Corrientes, Misiones, hay varias otras, y después hay cañas de la Patagonia. Pero son cañas pinchudas, de espinas bastante grandes y poco follaje. Son cañas grandes como para construcción, eventualmente tipo bambú, pero no para un cerco, digamos. Puede ser, pero son de ambientes más bien ribereños, con agua, con microclima. No sé si acá funcionarían demasiado bien, ¿no? Por otro lado. Sí, por allá había una consulta, un comentario. Se estaban hablando del agua, Iván. Sí. Pues nosotros no tuvimos éxito, cero éxito. Creo que somos los únicos de todo hermanar, porque los veo por todos lados creciendo y nosotros pusimos uno y que No creo que sea tan personal. A veces, les digo, en un invierno crudo, aún un tala se puede morir. O sea, y acá es como el reino del tala. Y vos plantás un tala, cierto invierno, 3, 4 heladas seguidas, el tala estaba medio tecleando, o bajo de defensa, un poco deprimido, se murió. Entonces digo, es más complejo, ¿no? Sí. Tengo 3 aguaribas porque me gustan mucho y crecen rápido, y allá en FGH no hay tanto árbol. Claro, menos reparo. Claro, entonces quería uno que... Y tuve una mala experiencia con el de la vereda, que estaba medio así. Entonces lo que digo es que al principio hay que darle onda. O sea, hay que... Yo le doy mucho amor, Okay. Mucho. Más. Bueno, Pero menos. no sé qué pasó con él. Yo digo, manda a cagar, capaz que crece. No llegó a morir. Cuando estaba medio, le di mucho amor y ahora está creciendo súper bien. ¿Podemos definir qué es darle amor a una planta? Porque nuestra definición de amor es ser consciente del tamaño del pozo, le ponemos un caño. Un caño para la raíz. Para la raíz, usamos el compost que tenemos nosotros, constantemente le ponemos esa guardita para las hormigas. Claro. Estamos mirando las hojas, cada vez que vamos, en momentos de verano le damos un riego que consideramos necesario, le hablamos. No, en principio eso superaría la expectativa de la Guaribay como amor. Lo que puede pasar es que un verano seco, digamos, por ahí, qué sé yo, 15 días sin llover, y habría que regarlo todos los días. Si no... 20 litros, tachos de 20 litros. Aparte la particularidad fue que este año nos quedamos mucho tiempo. Claro. Eso estuvo cubierto. De hecho, murió hace... De repente dije, si esto no pierden las hojas, ¿por qué? ¿Qué pasó acá? Y nunca más volví a hacerlo. Bueno, ojo que a veces se seca el tallo, pero está vivo abajo y rebrota. Ojo con eso, ¿eh? Por ahí le agarró un estresazo por algo, por ahí, qué sé yo, una helada lo... A mí me pasó que, error, después aprendí, que el tutor lo puse con una tanza. Y eso fue Estrangulándolo. metiéndose, no en el Guaribay, en otro, pero bueno, eso puede ser. Y después mucho viento, cuando veía que el Guaribay estaba así todo el tiempo, mucho viento todos los días. Sí, ojo con atar con tanza, alambre, cualquier cosa así dura, porque los termina lastimando, ¿no? Sí. No, quería decir que con esto de lo que decía recién él, que a veces el árbol parece que murió, nosotros nos hemos sorprendido y al principio decimos, bueno, este crepó, ya está, y de pronto al año siguiente el pibe... Rebrotó, sí, tal cual. Pasa con muchas especies. Incluso hicimos 2 ombú y hubo el año pasado una seguidilla de heladas y bueno, uno palmó. Muchas plantas, frente a la helada, se seca toda la parte aérea. Eso pasa con ombú, jacarandá, ceibo, que se seca toda la parte aérea y rebrotan desde abajo. Después se va haciendo ya un callo y bueno, brota desde arriba y llega a ser un árbol de gran porte. Pero al principio esas especies la pasan mal. Con una Guaribay a veces lo que pasa es que se defolian, pero queda vivo. Una clave es rasparle la corteza y ver si tiene tejido verde debajo de la corteza muerta, digamos. Si eso se ve así, si está verde abajo, está vivo y va a rebrotar. A veces está bueno podarlos un poquito arriba, cortarle esas partes secas, y eso también estimula que rebrote, ¿sí? ¿Qué decías? Que algo que se mencionó mucho, que fue el tema de las heladas. Hay que tener en cuenta que acá en Buenos Aires, el monte, naturalmente, no hay enanitos que andan plantando árboles o regándolos, no. No me digas. Que naturalmente los árboles autóctonos de Buenos Aires tienden a crecer todos en conjunto. Y
y es como que se van protegiéndose entre sí. Que quizás plantar un árbol acá donde el pastito está cortito le baja la expectativa de vida de que plantarlo ahí donde el pasto está más alto. Total. Son factores que quizás uno con una perspectiva como más de una estética, exacto, más convencional, trata al árbol cuando lo planta de una manera, y quizás a la naturaleza hay que dejarla también un poco ser y no meter tanto mano, no acompañar, observar mucho, pero acompañar el proceso natural que va haciendo, porque el árbol estuvo acá mucho antes que nosotros y va a seguir estando, y tiene un conocimiento que para nosotros es difícil de comprenderlo, pero sabe leer todos los factores que hay en el entorno, el ambiente, el clima, la humedad, los vientos, las estaciones del año, todo mucho mejor que nosotros. Darle amor Sabia también es palabra. darle su espacio. Tal cual. Pero bueno, eso también nos da una hipótesis para plantear que no es lo mismo plantar un árbol aislado que plantar un bosque o un matorral o un conjunto. Y eso me parece que lo podemos simular, lo podemos evocar. No todo el mundo va a tener un bosque en su jardín, se entiende, en su lote, pues no todo el mundo tiene espacio o el gusto por tener un bosque. Pero sí agrupar las plantas con otras especies, que a lo mejor no son todos árboles. Pueden ser arbustos, plantas trepadoras, plantas herbáceas. Ese refugio arma una especie de microclima, que acá, como decía la vecina, no es lo mismo plantar acá con cierta rugosidad, con cierta vegetación, con cierto reparo, que a lo mejor un sector más pelado, que hay menos vegetación, la helada pega más fuerte, el viento pega más fuerte, el sol da todo el día. En cambio acá hay algunos planos de sombra que también protegen en verano, ¿no? Sí. ¿Y el set del campo? El cel del campo lo queremos un montón, pero es un arbusto o arbolito, no llega a tener mucho más de 2-3 metros de altura. Entonces lo vamos a plantar en el cerco como sugerencia, pero a lo mejor no es una planta de sombra. Es ornamental, es divino, pero 1 metro y pico de altura. ¿Cómo? Yo lo puse para que me dé sombra. Y mucha sombra no te va a dar. Si vos te sentás a ras del suelo y te acurrucás, te va a dar sombra, si no, no. ¿Ustedes? No, yo quería decir la experiencia que cuando está el matorral, digamos, a la altura como lo que tenemos ahí atrás, va creciendo. En la medida que las chicas empiezan a ser más grandes y los árboles, los pájaros empiezan a estar ahí es cuando empiezan a aparecer talas por todos lados, por ejemplo, hoy en día. Salen, pero una cantidad enorme, importante. Yo me sorprendí con eso. Tenemos talas para regalar. O sea, Bueno, está bueno que lo piense el vecino. No cortando, ¿viste? Cuando vas Al ahí, ras. no cortando hasta el ras, dejás ahí se va armando. Claro. Incluso lo que está bueno de eso es que los talas pueden sembrarse, digamos, solos en un lugar que después sean bienvenidos, los puedes trasplantar si no. Lo que sí hay que tener en cuenta es que también en esa siembra a veces vienen ligustros, paraísos, moras. Hay que editarlo eso un poco, pues si dejas crecer todo, pones un bodrio y después te termina jorobando, ¿no? Diga. Yo tengo una consulta más. Las chilcas, lo que me doy cuenta que pasa en la casa de ellos y en la zona, es que cuando empiezan a crecer, siguen creciendo y están plantas alrededor, cortaderas en general, las hojas pierden abajo, las ramas de abajo, y quedan solamente arriba, como que... Bueno, hay varias especies de chiricas. La que vamos a ver ahora acá es bastante más formada y ramificada desde abajo. Hay otra que tiene más pinta como de arbolito cuando adulta y hay otra que es intermedia. Depende cuál sea. Después les puedo pasar un PDF con varias especies para identificarla. Una chica que tiene una flor blanca Sí, esa es más arbolito promedio. pero el arbolito es como esto, todas las ramas acá están peladas. Están peladas, sí. Eso se resuelve cortando, claro, se poda y se pueden también plantar más de una especie junta. Entonces, una está más vestida abajo, otra está más vestida arriba y se resuelve. ¿Sí? Igual también Bueno, queremos pasar un poquito. con Sí. carquejillas también. También, abajo. sí. ¿Qué decías por ahí? Nosotros que tenemos el cedrón que se acaba rebancando, pero Bueno, se pueden plantar otras cosas para asociar la chilca a un arbusto que les interese y de esa manera asociar una planta cultivada con una planta espontánea, ¿no? Bueno, quería pasar, sí. Quisiera saber las cortaderas, porque nosotros ponele en nuestro terreno tenemos muchísimas cortaderas. Yo las quiero, sépanlo, estoy enfrente. Sí. Pero muchas, Pero, muchas es toda la vuelta al terreno y en todo. Y adentro, o sea, adentro del terreno queríamos dejar algunas,
Hay vecinos que nos pidieron ya algunas, así que sí, las guardamos. Pero bueno, la pregunta es, primero, si lo que escuché de la vez pasada que vino el chico este, no me acuerdo, como que supuestamente era una zona medio inundable, esa pregunta, si el que estén tantas ahí es eso. Y después el vecino de al lado, el terreno de al lado, me dijo que tenía mucho cardo mariano, también saber eso. Claro. No, en realidad las cortaderas viven en lugares húmedos y lugares más bien altos también. De hecho, habrán visto cortaderas, no sé, en Córdoba, en Catamarca, que llueve la mitad de acá o un tercio. Así que no, las dos cosas. Y con respecto a los cardos, quería hacer una defensa de los cardos, porque son un indicador de suelos buenos. Entonces, si bien es una planta pinchuda, molesta, que invade, son de Europa, los cardos, no había cardos en América, vinieron con los caballos, con las vacas, es un indicador de buen suelo. Entonces, desde ese lado me parece que nos podemos amigar un poquito, y algunos cardos, como el cardo de Castilla, se come la base. Entonces es como un alcaucil, de hecho, la flor, ¿no? Entonces, digo, también hay cosas intermedias. Y todos los cardos atraen mariposas y le dan de comer en términos de néctar. Entonces, aún una planta que es una maleza y que la reconocemos como invasora y problemática, tiene algún lado que le podemos leer un beneficio, podemos decir, ¿no? Con respecto a cortadera, yo estaría feliz de tener ya ese cerco natural. Después ustedes lo pueden ir esculpiendo, modificando, reemplazando. Pero, claro, eso iba a decir, porque pasemos al ítem siguiente de esta mañana. ¿Cómo diagnosticar, cómo analizar el terreno de cada quien, de cada familia, para hacer una propuesta? Lo primero que tenemos que ver, bueno, son, como la arquitectura, las dimensiones y la orientación. ¿Dónde está, digamos, cómo es el recorrido del sol, para decirlo de otra manera? Que eso nos va a definir los conos de sombra de la vegetación preexistente, esta palmera, las moras y la arquitectura. Y de ahí configurar qué vamos a plantar para generar sombra. Algo que me parece está bueno es que quienes estén construyendo o en vías de construir puedan pensar alguna planta que genere sombra rápido, especialmente algún árbol, por lo menos 1, 2, 5 árboles, para decir, bueno, este rincón va a ser sombrío y nos va a generar una sombra mientras yo me tome el tiempo de construir, que puede ser unos meses, unos años, lo que sea. Mientras eso va creciendo. Y hay ciertos árboles que acá andan muy bien, bueno, como tala, por supuesto, que es el típico, pero también espinillo, algarrobo, molle, déjenme pensar, chañar, algunos sauces. Esas son plantas que andan muy bien, algunas son más rápidas que otras, pero no solo elegir la planta por la velocidad, porque a veces algo rápido después nos puede generar un conflicto o puede ser poco duradero. Entonces, también pensar ese equilibrio entre algo rápido y algo que nos quede para siempre. Por eso está bueno decidir dónde plantar para después no tener que sacarlo, podarlo, entrar en conflicto, ¿sí? Idealmente lejos de la casa, cosa que la construcción, la obra no lo perjudique y que si esa planta permanece en parte vestida durante el invierno no nos saque sol. Fíjese que los talas, aún este invierno que ya empezó a hacer frío, todavía tienen algo de hojas. Esa copa proyecta sombra, ¿sí? O sea, bienvenido en verano, pero en invierno puede ser un conflicto. Aún un tala que es totalmente caduco, en teoría, pero a veces en un invierno que todavía no hizo el frío extremo, no caducó del todo. Lo mismo pasa con muchas plantas, que el propio ramaje proyecta sombra. Entonces, aún desnuda, también sombrea, ¿sí? El paso siguiente es pensar un poco dónde queremos lleno y dónde queremos vacío. Todo el mundo necesita un lugar para apoyar una mesa, un banco, una reposera, un juego de sillas, lo que sea, pero eso no quiere decir que haya que cortar el césped en todo el lote. Capaz que ustedes pueden empezar a prefigurar como estas lenguas así, libres de corte, para editar lo que sale solo. Ahora vamos a recorrer un poquito y ver que acá hay una docena de plantas distintas, ¿sí? Parece todo lo mismo, parece todo un yuyerío amorfo, pero hay una diversidad interesante. Desde los usos, de los bichos que atrae, desde la resiliencia, porque son plantas que si una decae en invierno, otra rebrota, una tiene ciclo de invierno, otra tiene ciclo de verano, entonces está todo el año verde. Aprender de esas cosas para tener todo el año cubierto, ¿sí? A eso le podemos sumar plantas trepadoras que se apoyen, por ejemplo, en otras plantas o en el propio cerco, alambrado, reja, lo que tengan. Algún arbolito, porque el cerco también puede ser algo un poco más alto que también proyecte sombra. Y plantas herbáceas más chicas, cosa de tener todos los niveles vestidos, ¿sí?
Algo que nos pasa con muchas plantas de cerco es que van creciendo en altura y abajo se van despoblando. Y eso nos genera una transparencia que a lo mejor no queremos. Entonces, asociar plantas distintas, de alturas distintas, nos genera un cerco más potente, más gordo, más denso, más opaco, ¿sí? Sí, es esa la necesidad. Hay tramos que a lo mejor no nos interesa un cerco tan opaco porque el terreno al lado está vacío, nos resulta grato sumar ese verde, o con el vecino buena onda y nos intercambiamos cosas, no sé, problema de ustedes eso, pero de alguna forma podemos pensar que no todos los cercos tienen que ser un plano continuo, ¿me siguen? No necesariamente, habrá que ver. Así que bueno, si les parece podemos hacer una pequeña recorrida y que nos cuente acá la gente de Unidad de Casa sus experiencias, ir viendo qué detectamos y en función de eso, qué nos llevamos como herramientas para cerco de nuestras casas. ¿Les parece bien? ¿Alguien quiere preguntar algo antes? ¿Quedó en el tintero? Bien. Bueno, el ligustro es uno de esos casos de árbol muy invasor. O sea, el ligustro se usa para cerco como arbusto, se poda y se mantiene a baja altura, pero si lo dejas es un árbol. Se llena de frutos y esos frutos lo comen casi todos los pájaros frugívoros, ¿no? Zorzal, venteveo, calandria, y lo siembran por todos lados. Entonces es una planta muy invasora, crece mucho y tiene hojas todo el año. Entonces sombrea, compite con las nativas. No es una planta recomendable, la verdad que... Y el pino por ahí no es un árbol tan invasor, pero a veces crece solo también. Y lo que genera más conflicto es que tiene hojas todo el año. Entonces en invierno te va a quedar sombreada la zona de la plantación, ¿no? También acidifica, claro, bueno, claro, hay arbustos que son tipo pino, pero no todos se bancan en estas condiciones. Y otra cuestión que, claro, las tuyas, y el problema que tiene es que también tiene hojas todo el año y sombrea. Pero bueno, a veces se usan como cerco de una sola especie, ¿no? Porque también nosotros no tenemos pileta, ni biopiscina, ni estanque, nada, pero sí son terrenos donde uno pone agua. Claro. Y hay mucha vegetación que tiene bueno, obviamente la tendencia de buscar el agua, entonces también para tener en cuenta, porque generalmente las piletas se ponen más cerca del cerco que más en el centro del terreno. Claro. Sí, yo creo que en la medida que sean arbustos y plantas trepadoras chicas, normales, no hay problema. Glicina es un poco extremo, es un caso medio excepcional porque es una planta muy voluminosa, de mucho vigor. No es que tenga raíces especialmente que viajen, pero sí genera un tronco importante. Es como plantar un árbol, plantar una glicina prácticamente, ¿no? Es como muy excepcional. Y si se puede evitar, mejor. Sí. Además es caduca, ¿no? Santa Rita es más potable en ese sentido, pero tiene dos contras. No le gusta el frío y es pinchuda. O sea, si es un lugar de paso, la espina puede molestar. También termina siendo una planta leñosa, termina siendo con un tronquito, pero es más discreta que glicina, digamos. Se puede manejar mejor. Creo que es ideal como para una pergola o algo cerca de la casa con más reparo y que vos puedas ir sigireteando, regulando, ¿no? Pero no para llega al apoyar vigor. en la pared de la casa, si querés poner... Sí, más que en la pared, en una estructura, por eso digo una pérgola, ¿no? Como tienen ustedes allá esa estructura, ahí se podría montar una planta que medio ablande la arquitectura, salpique de verde, genere flores, pero una vez que tenga un poquito más vestido ese rincón. Si no, los primeros inviernos la pasan mal también. ¿Y alguna con fruto comestible para hacer? Bueno, acá vamos a plantar tasi, por ejemplo, hoy, que es un fruto comestible. Y después otra cosa que se usa a veces como fruto comestible es el kiwi, que es una planta que funciona con frío relativamente. Sí hay que plantar varias porque tienen los sexos separados, entonces hace falta más de uno. Bueno, parras también puede ser un fruto comestible. Bueno, hacemos un recorrido, ¿les parece? Pueden llevar el mate, algo para anotar, cámara de fotos. Bueno, acá como ven podemos ver una gran variedad de cosas que a primera vista, como decíamos, tal vez desde lejos, desde una mirada poco analítica puede parecer todo lo mismo. Sin embargo, hay varias especies. Este tipo de arbustos, o sea, un arbusto es como una planta herbácea, pero tiene por lo menos la base leñosa, ¿sí? Y a diferencia de un arbusto tiene ramas desde el piso. Un árbol por ejemplo tiene un tronco único, ¿sí? Y una copita a cierta altura. Los arbustos, aunque tengan cierta altura, siempre tienen ramas desde la base, esa es un poco la definición. Por eso para cerco preferimos arbustos, porque son más bajos, tiene follaje a la altura de nuestros ojos, más o menos, que es lo que necesitamos tapar, promedio, y ramas
que visten, digamos, desde el suelo. A esta genéricamente le decimos chilca. El género es Baccharis. No importa, no se mareen con los nombres técnicos, pero sepan que el nombre es Baccharis porque hay varios tipos de Baccharis. Por ejemplo, acá tenemos una, que es una de esas especies. Fíjense que para identificarla, esta tiene las hojitas con las nervaduras muy marcadas, como las venas muy marcadas. ¿Lo llegan a ver? A ver, acá en una hoja más ancha se ve mejor, ¿sí? Eso es típico de esta especie. Y el borde aserrado, como si fuera un serruchito, ¿sí? Esto es Baccharis chilca, le decimos popularmente. Y fíjense que acá hay otra variedad, ¿sí? Lo voy a internar acá en la jungla. Esta es otra variedad que también le decimos chilca y es otra especie. Esa es Baccharis puntulata, esta es Baccharis spicata. No se mareen con el nombre, sepan que son distintas. Fíjense que esta tiene hojas más angostas, ¿sí? Con el borde aserrado, pero como si fuera un serrucho con dientes más dispersos. Y eso le da una textura más fina. Puede ser igual de alto o una más alta que la otra indistintamente, pero siempre tiene el follaje como más etéreo, podemos decir, ¿sí? Esta especie en particular, ¿sí? ¿Cuánto se ven? Y 2 metros más o menos es el máximo, ¿sí? Las dos tienen flores en primavera-verano, principio de otoño incluso. Las dos atraen muchos polinizadores en el mundo apícola. ¿Alguien es apicultor por acá? ¿La gente de la apicultura? ¿No? Bueno, estas plantas son muy valiosas para la miel. De hecho, los apicultores la quieren mucho porque la miel mejora o es más sabrosa, quiero decir, donde hay chilcas. Así que ahí nomás tenemos 2 especies. Otra cosa que les quería mostrar es vara de oro, que acá se ve los restos. Una planta que florece febrero, marzo, abril, amarilla, ¿la ubican? Una planta muy querida también en el mundo apícola y de los polinizadores en general. También es una planta medicinal. Es una planta con rizoma, entonces de un tallito van saliendo otras, lo mismo que las chilcas, se van como armando matas. Así que tenemos por el mismo precio 3 especies. Y acá una cuarta que es verbena. ¿Ubican verbena, flor violeta? Bueno, también atrae muchos polinizadores. Acá para reconocerla les voy a hacer una invitación interpretativa. Pasen, acompáñenme y tóquenla. Fíjense que tiene tallitos cuadrangulares, tiene como 4 aristas muy típicas. Acá hay otro grupito, fíjense que el follaje incluso al tacto es relativamente áspero, ¿sí? Y el tallito cuadrangular, con eso le sacamos la ficha que es una verbena. Estos ya son los frutos, ¿sí? O sea que acá hubo o hay semillas probablemente, o sea que es una planta que también se resiembra y van creciendo brotes por rizoma, por el costado, ¿sí? Violetas o celeste, color jacarandá más o menos, ¿no? Bueno, todas estas son medicinales, melíferas. Por acá, por las dudas, para identificar, acá hay un par de tipos de cardos, ¿sí? Este en particular le decimos carda o cardo de cardar, pues se usaba para cardar la lana, o sea, para hacer ovillos de lana. No sé cómo, pero se los cuento. Y este es cardo negro, que tiene una varita y una flor violeta, ¿sí? Este es más bien celeste jacarandá más o menos, ¿no? Cuando florece, y esto ya es el fruto. Estos cuando florecen son rosados, es el mismo. Y le decimos cardo negro, que es más pinchudo todavía. Los dos son invasores, son de Europa, y está bueno sacarlos. De hecho, la hoja nueva, digamos, del cardo es esta, ¿no? Y si ustedes se fijan, tiene como una espinita acá en el borde, ¿sí? Para reconocerlo joven, quiero decir. A diferencia de este que no tiene espinas, ¿no? Del diente de león, ¿sí? ¿El diente de león se puede confundir con otra planta, por ejemplo, que uno quiera consumir y consume algo? Sí, pero tan típico no. Mira, el tallito medio rojizo, la flor amarilla, el panadero. Todo eso te da el rasgo. Yo creo que sí. Igual si ustedes tienen dudas, está bueno comer poco al principio. Si sobreviven, siguen comiendo, ¿sí? Eso es lo que hacemos como para ir tanteando, ¿sí? Bien, ¿qué más por acá? ¿Alguien encuentra alguna otra cosa diferente? Tenemos entonces chilca, 2 especies, vara dorada, ahí tenemos verbena, y después lo que tenemos es el universo de los pastos, ¿no es cierto? Que también los pastos parecen todos iguales. Esto, por ejemplo, le decimos pasto miel, es un pasto bastante voluminoso. Algunos son un poco invasores también a veces, pero bueno, son parte de estos pagos. Este es otro pastito que lo queremos mucho porque arma praderitas blancas muy densas. Si no cortás, enseguida se arma. Y bueno, tiene un cuerpito también bastante visible, digamos. Y le decimos cola de perdiz, como nombre natural.
Botrocloa es el nombre técnico. Bueno, digo, para ver que en un lugar incluso en que se corta el césped, que se pisa, que tenemos un uso cotidiano, hay mucha variedad. Y bueno, y ese ejercicio me parece lo podemos hacer en cada lote, y que hay una variedad distinta, moviéndonos unos pocos metros de un lugar a otro según la orientación, la altura, la historia del lugar. Pero no es lo mismo que acá se cultivó algo, que si hubo vacas, si hubo caballos. Todos estos lugares tienen una historia, o sea, nada de esto es virgen, ¿se entiende? Todo es modificado por el ser humano. Y creo que está bueno convivir con eso y entender que lo que nos llega hoy es esa paleta de plantas mezclada de lo nativo con lo invasor también. Bien, vamos a lo leñoso, veamos un poquito bueno, esto es cortadera que todo el mundo conoce, la que tiene los penachos, digamos, ¿no? Que me parece es una muy buena planta de cerco también, porque complementa por ahí un arbusto, cuando crece un poco más tiene la altura más o menos de nuestros ojos, tapa, se la banca, sequía, helada, cualquier cosa. Lo que hacemos a veces cuando está muy desmadrada es con una pala cortar un poco y dividirla, ¿sí? De una mata hacer varias, porque si ustedes se fijan, cada una de estas porciones, si ustedes las sacan con cuidado con una pala, tiene raíces. Eso ya es una planta autónoma que pueden llevar a otro lado. Digo, imagínense que ustedes tienen en el lote un par y quieren replicarla o trasladarla al cerco, pueden hacer esa técnica. No vayan a comprar a un vivero cortadera porque no tiene sentido, ¿sí? ¿Y si quiere hacer el cerco, cada cuánto tendría que poner? Y para hacer rápido, una por metro, por ejemplo. Después, en todo caso, te sacás, ¿sí? Para que en una temporada o dos ya tenga cierto volumen. Si no, cada 2-3 metros sería suficiente. Las tenés que esperar a que te cubran, ¿no? Cada porción de estas, ¿sí? Que ustedes se fijan acá, tiene una base ya con raíces. Lo que les conviene es con guantes, con ropa de manga larga, digamos, aunque sea verano, y sacarlas. Mejor es cuando hace frío, la planta está más como en descanso y se banca mejor las condiciones, digamos, ¿no? Bueno, acá tenemos tala, por las dudas, por si alguien no lo conoce. Es un árbol que hay mucho acá en la región, era el árbol pampeano, digamos, principal en toda esta zona, en las barrancas y pampa adentro. Lo reconocemos porque tiene una ramita muy curiosa, ¿no? Que tiene como un zigzagueo, si ustedes se fijan no es recta, sino que tiene un zigzagueo muy marcado, 2 espinitas en cada nudo y estas hojas chiquitas parecidas a las del olmo, no sé si ubican el olmo, pero tiene una hoja muy similar, de enredadoras muy marcadas, caduco también en general. Y bueno, si ustedes se fijan, estos crecieron solos, acá evidentemente había una línea de alambrado previo, por eso hay moras, varias cosas que los pájaros van sembrando. Y esto también se puede editar, ¿sí? Porque esto también puede ser como un arbusto, si se va podando, se va manejando. O tener una arbolita en el cerco, también es una opción, ¿sí? Bueno, estos son moras, bien dispersas por las aves, comestibles. Las moras se trajeron como alimento del gusano de seda, son de Asia, no son nativas, pero bueno, por ser comestibles, medicinales, tiene sus virtudes, y por el nombre del barrio, las podemos querer, ¿sí? Bueno, momento de humor. Hay una docena de mariposas asociadas a tala. Eso está bueno también decir. Tala es un árbol que a veces se lo desprecia porque como crece solo y es pinchudo, no se lo quiere demasiado, pero la verdad que es una planta muy noble, longeva porque viven muchos años, le da de comer a por lo menos 12 mariposas nativas y además es medicinal, el follaje se usa para vías respiratorias, para mocos, resfríos, toses. Y quería con ustedes también reconocer que en esto que parece todo lo mismo, hay una gran variedad de cosas. Por un lado tenemos un pastito de Europa que es poa, que empieza a germinar ahora con frío y florece en septiembre, fines de agosto. Y esto es oreja de ratón, o dicondra, o dichondra, le decimos también, que es un césped que se usa mucho para lugares de sombra. Se siembra, es espontáneo, también es nativo, y se venden panes, ¿sí? En tepes de césped. Pero bueno, sepan que probablemente ustedes tienen en sus jardines esto para conservarlo. Y bueno, siempre hay un mix de cosas, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos trébol, que es una planta de Europa, es una leguminosa. Las leguminosas atraen, o mejor dicho, fijan nitrógeno de la atmósfera, entonces enriquecen, engordan los suelos. Y creo que lo sustentable es pensar un césped que tenga riqueza de variedad. Si pretendemos un césped puro de una variedad, tenemos que estar primero controlando todo lo que no es de esa especie y resembrando, recolonizando lo que se va pelando, ¿no? Está bueno que esté cubierto el suelo para que no se erosione, no se lave, conserve el agua, conserve los nutrientes. Así que eso es medio religioso. Si en algún lado se pela, está bueno ponerle césped cortado, paja, incluso piedra, cualquier cosa que sea hojarasca. Bueno, acá les quería mostrar otra especie que no vimos todavía, que es pasto colorado.
esta planta que obviamente le dicen así por el color otoñal, de otoño-invierno, básicamente, que se van tiñendo de rojo y permanecen así hasta la primavera siguiente, que rebrota, vuelve a florecer. Hoy lo que vamos a ensayar es plantar un tramo del cerco, plantando un ejemplar por metro más o menos, cosa que enseguida arme en volumen. Vamos a poner la agüita. Bueno, hoy compartimos un taller sobre el cerco como eje, como argumento para convocarnos. El cerco por lo general es una temática que interesa a todo el mundo, todas las familias quieren tener un borde con vegetación y bueno, vimos especies nativas que tienen un valor además como plantas que atraen polinizadores, insectos, mariposas, pero también en muchos casos comestibles o medicinales. Y en Hermanar es una temática que nos acompaña, que es eje de todo lo que planificamos, ya sea la reserva, las plazas, los espacios comunes, pero que también cada lote, cada familia puede ser parte en esa lógica. Mi nombre es Gabriel Burgueño, soy planificador del paisaje y bueno, mi trabajo se asocia a difundir las especies nativas de cada lugar y darles valor para ya sea valorarlas cuando crecen solas o sumarlas en cultivo. Hola, buen día. Mi nombre es Susana. Hoy estuvimos participando de un taller muy interesante acerca de los cercos, que podemos armar cercos vivos, cercos verdes, con las plantas nativas que podemos encontrar espontáneamente y poder incorporar también al paisaje. Yo hace muy poco tiempo que estoy en el barrio, pero he podido participar de unos talleres realmente interesantes, integrativos. Nos conocemos entre los vecinos y tenemos puntos en común de seguir manteniendo el lugar tan agradable, participar con la fauna y con la flora natural. Y bueno, son momentos muy enriquecedores donde charlamos, nos conocemos y aprendemos principalmente una serie de conceptos que nos conectan muchísimo con todo lo que es la vida, la naturaleza, las plantas, la amistad, y la comunidad, el barrio. Así que bueno, muy agradecida siempre por los vecinos que son los anfitriones y que ofrecen su lugar y su terreno y vamos compartiendo experiencias muy enriquecedor. Hola, mi nombre es Natalia, él es Lisandro, estamos viviendo acá más o menos hace 6 meses en Las Moras y salimos sorteados para estar en el taller de cercos vivos, que era algo que nos tenía al pendiente porque no habíamos plantado nada para poder cubrir. Como estamos viviendo ahora lo podemos cuidar y queríamos ver las distintas opciones que teníamos. Nos gusta mucho lo verde, entonces queríamos ver el tema de la solución perimetral del terreno con un cerco vivo, que era lo más natural. Y al estar acá en el barrio, creo que lo ideal es tener un cerco vivo porque hay mucho verde y por ahí construir un muro es como muy chocante con el resto de la vegetación que hay en el barrio.